Hablaremos esta noche del Caravaggio. El Caravaggio es un pintor, algunos de ustedes lo conocerán o habrán visto reproducciones de sus cuadros, o tal vez sus cuadros, quienes hayan tenido la suerte de ir al Louvre. Bueno, era un gran pintor, Michelangelo Merisi se llamaba, el Caravaggio. Nació en Milán en 1573, ya a los 5 años murieron sus padres, una peste que hubo, y sobrevivió como pudo, huérfano junto a sus 3 hermanos. Un buen día parece que conoció un pintor que vivía cerca de su casa. Su casa era en Caravaggio, un pequeño marquesado allá por la Lombardía, cerca de Bérgamo, ¿no? Bueno, este pintor lo puso a trabajar en su taller y lo usaban al chiquilín para que mezclara los colores. Cuando tenía 11 años se fue solo a Venecia y entró de aprendiz al taller de un pintor llamado Simone Peterzano, un conocido discípulo del Tiziano. Peterzano se comprometió a tener con él al muchacho durante 4 años a fin de enseñarle todo lo necesario para que se convirtiera en un pintor. Y así fue. Hizo sus estudios muy aplicados con el Peterzano, pero el Caravaggio, así le llamaban por el lugar del cual procedía, ¿no? Empezó a dar muestras de una personalidad un poquitito complicada. Tanto es así que se peleó con el maestro y le encajó un piñazo en la nariz y se la rompió. Entonces se fue a Roma. Para poder comer pintaba copias de cuadros religiosos para un señor llamado Pandolfo Pucci y retratos de santos en la tienda de un mercader llamado Antiveduto de la Gramática. ¿Cómo me gustaría llamarme Antiveduto de la Gramática? Y ahí en Roma recién le empezaron a decir el Caravaggio por su antigua procedencia. No solamente en los círculos artísticos, sino también en los policiales, porque el Caravaggio era un malandra. Un día parece que estaba discutiendo acerca de un cuadro con el pintor Girolamo Stampa y Caravaggio lo corrió con un bastón para romperle el marote. Al final lo salvaron 2 carniceros que vinieron a separar. Un día lo llamó el pintor Giuseppe Cesari, que había pintado 2 medallones de la cúpula de San Pedro, y Caravaggio entró en el taller de Cesari como garzone, como asistente. Y allí tuvo sus últimas lecciones, que terminaron definitivamente cuando un día un caballo le encajó una patada en la cabeza y tardó mucho en curarse, él. Ya casi nadie tiene patadas de caballo en la cara, ¿no? Cuando yo era chico eran más frecuentes porque había más caballos. Los caballos estaban más cerca de la gente. Bueno, en Baigorrita también, ¿no? Y cada tanto algún gil se ponía atrás del caballo, el caballo le encajaba una patada y ahí andaba el tipo con la herradura marcada. Ahora no sucede eso porque los caballos han sido reemplazados por autos que, entre tantas ventajas como presentan, pueden acreditar la de no propinar patadas a las personas. Sí. Una vez que se curó de aquel terrible golpe, se consiguió un trabajo buenísimo, un encargo buenísimo. Se trataba de pintar la capilla Contarelli de San Luis de los Franceses. Caravaggio pintó los lienzos laterales, que eran la vocación y el martirio de San Mateo. Pero los tuvo que rehacer porque su interpretación de estos temas suscitaba polémicas, ¿no? Normalmente la pintura de Caravaggio, que era anticlásica y antiacadémica, despertaba más bien actitudes indignadas por parte de las autoridades. Esto es el manierismo, no él, pero estamos en pleno manierismo. Manierismo es lo que viene después de las grandes cumbres de la pintura y de las otras artes, por ejemplo Miguel Ángel o Rafael, ¿no? Después los pintores que lo siguieron empezaron a mirarse a sí mismos, no como pintores, a mirar la pintura en sí misma y a retorcerse un poco, ¿no? A diferenciarse por el detalle, por la ornamentación, por cierto retorcimiento. Ese era el manierismo. No había grandes artistas manieristas. Pero Caravaggio no era manierista, sino que tenía un modo de concebir extrañamente naturalista. Mirá,
Son así los cuadros. Casi todos te parece que tuvieran un fondo negro. Es difícil, un cuadro por radio es medio difícil. Fondo negro. Y las luces generalmente entran por la ventana o a veces no se sabe de dónde, pero no, es bastante frecuente que haya una ventana y entra una luz antinatural, muy como si fuera un reflector. Y no había reflector. Y todo está iluminado así. Y los modelos que él elige y la forma en que él los trabaja son muy carnales, tienen como 3 dimensiones y hay mucha sombra. El claroscuro, ¿no? Algo así como el claroscuro, exactamente. Pero además el tipo elegía los modelos con cara de malandra. Y ahí andaban los santos, vos veías a los santos y decías, este me lo encuentro a la noche, ¿sabés cómo salgo rajando? Estaban las santas, las vírgenes, escotadas, y todo eso evidentemente no caía bien en ciertos medios. Bueno, Caravaggio se había enamorado de una muchacha llamada Elena, ¿no? Y era hermosísima. Un notario llamado Mariano Pasqualone da Cúmulo perseguía a Elena por todas partes. Y hay que decir que Pasqualone estaba enamorado, lo mismo que Caravaggio. Sucedía que la madre de la muchacha no quería que se casara con el notario y ofrecía en matrimonio a su hija el Caravaggio, porque además Caravaggio tenía plata, tenía buenos encargos, ¿no? El tipo de cierta posición. Y Pasqualone, el notario, indignado, insultó a la madre de Elena porque decía que había entregado a su hija a un bárbaro y maldito pintor. Cuando Caravaggio se enteró, fue hasta la casa de Pasqualone y lo fajó. Y el notario no habló más, pero la cosa terminó trágicamente, porque tiempo después Elena apareció ahogada en el Tévere. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la pintura? Tiene que ver. Caravaggio, desesperado, usó el cuerpo sin vida de Elena para pintar el tránsito de la Virgen. Es un cuadro que él hizo, ¿no? Entonces la pintó lívida, un poco hinchada, con las piernas desnudas, casi hasta la mitad de la pantorrilla, y fue un gran escándalo por haber tomado a la muerta como modelo, ¿no? Y lo obligaron a destruir el cuadro, pero él no lo destruyó. Se lo vendió nada menos que a Rubén, que andaba buscando obras de arte para un tipo, para un conde, ¿no? Y le compró esa obra. Después, para pintar la resurrección de Lázaro, Caravaggio buscó en el cementerio un cadáver de 4 días para ser fiel al relato del Evangelio. Y así. Bueno. Todas las representaciones en sus cuadros surgían de sus relaciones sentimentales. Cuando andaba con alguna, la usaba para pintar vírgenes y santas. U otra, la cortesana Filide, una chica de la calle, ¿no? que hizo el papel de Santa Catalina de Alejandría, de la Magdalena y de Judith, en distintos cuadros de Caravaggio. Un poco después de aquel episodio con el notario Pasqualone, Caravaggio se peleó con un soldado en el castillo de Sant'Angelo y lo hirió con una espada. Lo mandaron en cana, en realidad no lo iban a meter preso, pero durante el juicio insultó al juez y entonces lo mandaron. Al año siguiente tuvo otros 2 juicios. Parece que estaba descontrolado porque tenía una cierta impunidad. Como era amigo de los poderosos, sus clientes pagaban la fianza y entonces el tipo armaba toda clase de líos y cuando iba en cana siempre alguno iba a sacarlo. Bueno, un biógrafo del siglo XVIII, Susino, contaba que Caravaggio comía sobre la tela de su retrato, que le servía de mantel, lo cual no tiene mucha gracia, pero sí esta otra cosa, que es que se iba a polillar calzado, no con zapato, armado, con un puñal al costado. En realidad parecía más un facineroso que un pintor, el tipo este. Parece que tenía mucha puntería con las piedras. Un día le rompió a piedrazos los ventanales a una señora que le alquilaba y que tuvo un problema con las alquileres, yo qué sé. Bueno. En el año 1606 le sucedió algo terrible. Parece que al Caravaggio le encantaba jugar a la pelota en el Campo Marzio, Campo de Marte. Y un día capitaneaba un equipo de 4 que iba perdiendo contra los de un tal Tomasoli.
¿Qué hace Tomasoli? Y surgieron unas diferencias por los resultados. Todo terminó en una batalla campal. Desenfundaron sus espadas y el pintor, en medio de la lucha, lo atravesó a Tomasoli. Lo ensartó como churrasco de croto. Lo mató, vamos, Sí, sí. por unas cuestiones de un partido de pelota. Y debió huir entonces de Roma, donde fue condenado a muerte. Huyó a Nápoles, luego a Malta. No se sabe qué sucedió en el trayecto, pero llegó a Malta con media oreja y una herida muy profunda en el cogote. Allí lo recibió el gran maestre de Malta, Alof Dinancourt, que era miembro de la nobleza francesa, Dinancourt. Y Caravaggio le empezó a pintar, debe ser Dinancourt, pero no está escrito así acá. Bueno, Caravaggio le empezó a pintar algunos retratos para subsistir y tuvo tanto éxito que lo nombraron caballero de Malta. Pudo entrar en la famosa Orden de Malta. Sin embargo, al poco tiempo se agarró a piña con un cavalieri de justicia, caballero de justicia, y lo metieron en cana y lo expulsaron. Y lo echaron. Lo nombraron membrum futidum et foetidum, o sea, miembro podrido y hediondo. Todavía no se sabe bien cómo logró escapar de la cárcel, pero se metió en un barco, fue a parar a Sicilia, allí anduvo por Siracusa, por Messina, por Palermo, para no caer en manos de los afiliados de la Orden de Malta que lo perseguían para matarlo. Durante el escape quiso pintar a Salomé con la cabeza de San Juan, ¿se acuerda usted? A Rita Hayworth Sí. con la cabeza de Juan el Bautista y Charles Lawton mirando de acá. Y todo eso para ver si podía aplacar la ira de los caballeros de la Orden de Malta, pero no le sirvió de nada. El 24 de agosto de 1609, Caravaggio fue salvajemente acuchillado en el rostro por sus enemigos y quedó casi irreconocible. Lo dejaron vivo pero desfigurado. Recuperado de las heridas, melancólico, decidió viajar a Roma y pedirle perdón al Papa por aquel crimen de Tomasoli, el de la pelota, ¿no? Pero se produjo otro lío. Una guarnición española de Puerto Hércules detuvo la embarcación de Caravaggio, lo habían confundido con otro tipo que andaban buscando, lo hicieron bajar cerca del promontorio del Monte Argentario, bajo la jurisdicción del rey español en Nápoles. O sea, por eso una guarnición española. Los españoles Claro. estaban en aquel momento en Nápoles. No estaba. Lo metieron en una cárcel por confundirlo con otro. Salió de allí completamente aniquilado, había perdido todas las pertenencias y decidió caminar por la costa hacia el norte para escapar de sus perseguidores y llegar a Roma. Pero en el año 1610, ya vestido con harapos como un mendigo, la malaria lo fulminó en los pantanos y su cuerpo irreconocible fue arrojado a un estanque. El chiste es que tenía 37 años. Ese era el Caravaggio, ¿no? Hay cuadros de él por todas partes. Ahí está un San Jerónimo, hablábamos el otro día de San Jerónimo, que está escribiendo con cara de atorrante, de viejo malo parece, y debía ser. ¿Se acuerda? Era aquel que decía que las mujeres, si querían ser espirituales, tenían que correrse de su sexo, porque Sí. las mujeres eran una cosa carnal y pecaminosa. Ese viejo era. Bueno. Dedicamos esto al Caravaggio, ¿no? Que era un atorrante, un tipo de muy mal carácter, pero siempre es preferible eso y no esos pintores que se llevan bien con todo el mundo, pero pintan mal. Bueno. Hemos ido ahí a la discoteca y me trajo un disco que está bien, me parece que rima mucho porque hay una descripción de un tipo así, ¿no? Y Así, mal llevado, dice mal usted. llevado, violento como un ventarrón. Y Ventarrón es la historia de un hombre violento, de un guapo de los arrabales de principios del siglo XX. Y hay un tango lindo, muy,
muy lindo, muy bonito, muy bien construido, que escucharemos en la versión de Carlos Gardel, y evidentemente es un tango compuesto para el Caravaggio, ¿Sí? ¿Es así? por algún letrista amigo de la pintura, pero que naturalmente, para no revelar una temática que después de todo no era muy popular, Sí. disimuló. Y para disimular le puso una letra más referida a un tipo que vivía en Pompeya. Ah, Pero, ¿sería Pompeya Ahí el de barrio Nápoles. de Pompeya o sería Pompeya ahí no lejos de Nápoles? no, me parece que es Pompeya de acá. Habría Sí. que ver, ¿eh? Sí, no, creo que sí. Escuchemos de todos modos este ventarrón, el bello tango que canta ahora mismo Carlos Gardel.